Era el hombre más rico del pueblo, pero también el más solitario. Don Ismael había pasado su vida construyendo una fortaleza de dinero y amargura a su alrededor, un lugar donde nadie se atrevía a entrar. Pero un día, a su puerta no llamó un deudor temeroso, sino el destino, en la forma de un nieto de 8 años que no sabía que tenía. Esta es la historia de cómo un corazón endurecido por la avaricia es puesto a prueba por la única fuerza que no puede controlar, la inocencia de un niño. Quédate hasta el final para descubrir si el amor de un nieto puede redimir el alma de un avaro. En el pueblo de La Candelaria, donde las casas de adobe se acurrucaban unas con otras como buscando consuelo, había una que se mantenía aparte. Era la casa de Don Ismael. Se erguía en la loma más alta, separada del resto por un muro de piedra y un imponente portón de hierro forjado. No era un hogar, era una fortaleza. Sus ventanas, siempre limpias, parecían ojos cerrados que se negaban a mirar la vida del pueblo que se extendía a sus pies. Dentro, los pisos de baldosa brillaban, y los muebles de madera oscura olían a cera, pero el aire era pesado, inmóvil. Era el silencio de un museo, el silencio de una vida sin risas, sin visitas, sin amor. Don Ismael era el dueño de ese silencio. A sus 60 años, era el hombre más rico y más temido de toda la comarca. Su fortuna no había nacido de la herencia, ni de la suerte, sino que había sido tallada, peso sobre peso, con el cincel de la usura y el martillo de la necesidad ajena. Era un hombre de rutinas implacables. Se levantaba con el sol, no para disfrutar del amanecer, sino para revisar sus libros de contabilidad. Comía solo, en el extremo de una larga mesa de comedor diseñada para 12 personas, y por las tardes, se sentaba en su despacho, su trono de poder, a recibir a aquellos a quienes la mala suerte había empujado hasta su puerta. Esa tarde, los visitantes eran la joven familia Vargas. Esteban, un campesino de manos fuertes pero de mirada vencida, y su esposa, Elena, que apretaba a su pequeño hijo contra su pecho como para protegerlo del frío que emanaba de la habitación. Estaban de pie, con la cabeza gacha, frente al enorme escritorio de caoba de Don Ismael. Don Ismael, por favor, comenzó Esteban, su voz un murmullo de desesperación. La plaga nos mató la mitad del frijol. No pudimos completar la cuota del préstamo. Le juro por la salud de mi hijo que en la próxima cosecha le pagaremos el doble. Solo le pedimos un poco más de tiempo. Don Ismael no levantó la vista de su libro de cuentas. Con la punta de su pluma, recorrió una línea de números. Su voz, cuando finalmente habló, era tan seca como la tierra del valle en temporada de sequía. El tiempo es dinero, Esteban, y tu tiempo se acabó hace una semana. Pero es la tierra de mis padres, suplicó el joven, al borde de las lágrimas. Es todo lo que tenemos. Entonces, Ismael levantó la vista. Sus ojos, pequeños y duros como 2 pedazos de obsidiana, no mostraron ni una pizca de compasión. El papel que firmaste es claro, dijo con una calma aterradora. No habla de tus padres, ni de tus sentimientos. Habla de fechas y de consecuencias. Tú conocías las condiciones. Se reclinó en su sillón de cuero, que crujió bajo su peso. Yo no soy una institución de caridad. Soy un hombre de negocios. En esta vida, cada quien es arquitecto de su propia fortuna, o de su propia desgracia. Y tú, muchacho, has construido mal. Señaló la puerta con un gesto de la pluma, un despido, final y absoluto. La casa y la parcela ahora son mías. Como dice el contrato, tienen hasta el domingo para sacar sus cosas. No quiero tener que mandar al comisario. Y sin más, volvió a bajar la vista a su libro, haciendo una anotación precisa en el margen de una página. La familia Vargas se quedó inmóvil por un segundo, aplastada por la sentencia. Luego, en silencio, se dieron la vuelta y salieron, el sonido del llanto ahogado de Elena siendo la única prueba de la devastación que acababa de ocurrir. Ismael no escuchó. Para él, la transacción había terminado. Había añadido una propiedad más a su creciente imperio. Había ganado. Esa noche, como todas las noches, cenó solo. La sopa estaba caliente, el pan crujiente. Desde su ventana,
Veía las luces humildes del pueblo parpadeando en la distancia. Era el dueño de la mitad de esas luces, de la tierra bajo ellas, de las deudas que ahogaban a sus habitantes. Era el rey indiscutible de la Candelaria, un rey que cenaba en la más absoluta soledad, en una fortaleza de silencio, rodeado de una riqueza tan vasta como inútil. Un rey cuyo único súbdito era el eco de sus propios pasos. Un rey con el corazón tan árido y estéril como el valle, que tanto despreciaba, no lo sabía aún, pero su vida, tan ordenada y tan vacía, estaba a punto de ser invadida por la única fuerza en el mundo que no se puede comprar, ni vender, ni anotar en un libro de cuentas: el amor. Pasaron 3 días, desde que la familia Vargas abandonó su hogar. 3 días en los que la rutina de don Ismael permaneció tan inalterable como las piedras de su muro. El sol salía, él revisaba sus cuentas. El sol se ponía, él cenaba en silencio. Su mundo era una fortaleza de orden y cifras, un reino predecible, donde él era el único soberano. Pero en la tarde del 4.º día, una perturbación apareció en el horizonte. Un auto sedán, de un color oscuro y con vidrios polarizados, un vehículo de la ciudad, se detuvo frente a su imponente portón de hierro. Ismael lo observó desde la ventana de su despacho. Su primera reacción fue de fastidio. Odiaba las interrupciones. Pensó que sería algún funcionario del gobierno con nuevos impuestos o un empresario impertinente con una propuesta de negocios. Le ordenó a su única empleada, una mujer mayor y silenciosa que le cocinaba y limpiaba, que hiciera pasar al visitante. Quien entró a su despacho no fue un hombre, sino una mujer de unos 40 años, de aspecto profesional, con un traje, sastre y un maletín de cuero. Su mirada era seria y no se dejó intimidar por la opulencia sombría de la habitación. Don Ismael, dijo ella, presentándose, soy la licenciada Ramírez. Vengo de la capital en representación del Estado. Vaya al grano, licenciada, respondió Ismael con frialdad, sin ofrecerle asiento. Mi tiempo es valioso. La abogada pareció respirar hondo antes de darle la noticia. Estoy aquí para informarle del fallecimiento de la señora Angélica Rojas, su hija. La noticia cayó en el silencio del despacho. El viejo reloj de pared pareció detener su tic-tac. En el rostro de Ismael no hubo una lágrima, ni un gesto de dolor, solo un endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula, un parpadeo lento. Hacía más de 20 años que no veía a su hija, desde que ella había desafiado su autoridad para casarse con un hombre que él consideraba indigno. Esa mujer eligió su camino hace mucho tiempo, dijo, su voz un témpano de hielo. No veo en qué me concierne. Le concierne, don Ismael, continuó la abogada, abriendo su maletín, porque su hija no estaba sola. Le sobrevive un hijo, un niño de 8 años llamado Leonardo. El padre del niño falleció hace 2 años, y según todos los registros, usted es su único pariente vivo. Usted, señor, es su abuelo. Si la noticia de la muerte de su hija había sido una piedra, esto fue una montaña que se le vino encima. Ismael sintió una oleada de ira. ¿Abuelo? Yo no soy abuelo de nadie. Eso no es mi problema. Busquen un orfanato. Dénselo a quien sea. Yo no tengo nada que ver con ese niño. Me temo que la ley no está de acuerdo, replicó la licenciada Ramírez con calma, extendiéndole unos documentos oficiales. Como único familiar directo, la custodia y la responsabilidad del menor recaen enteramente en usted. No es una petición, don Ismael, es su obligación legal. Ismael miró los papeles con desprecio, como si estuvieran manchados. La idea de un niño corriendo por su casa silenciosa, tocando sus cosas, rompiendo su orden sagrado, le resultaba repulsiva. Era un gasto, una complicación, un error en su libro de cuentas. Espere aquí, dijo la abogada, y salió del despacho. Ismael se quedó de pie, sintiendo por primera vez en muchos años que perdía el control. Escuchó la puerta principal abrirse de nuevo, y entonces, la abogada volvió a entrar, pero esta vez, venía llevando de la mano a un pequeño niño. Era un niño delgado, de cabello oscuro y alborotado, que se aferraba a una mochila gastada como si fuera el único ancla en un mar desconocido. No lloraba,
simplemente observaba todo con unos ojos enormes y curiosos, unos ojos que eran idénticos a los de su madre. El niño miró la habitación, los libros, los muebles oscuros, y finalmente posó su mirada en el rostro duro del anciano que tenía enfrente. Leo, dijo la abogada con suavidad, te presento a tu abuelo, Ismael. El niño tragó saliva y, con una vocecita que pareció romper el silencio sepulcral de la casa, dijo, hola. La palabra, tan simple, tan infantil, fue como una piedra, lanzada contra un vitral. Don Ismael se quedó sin respuesta, solo miró a ese pequeño extraño, a ese pedazo de un pasado que había intentado enterrar y que ahora estaba de pie en su despacho. La abogada le entregó a Ismael la mochila del niño y una carpeta con sus documentos. Aquí está su acta de nacimiento y sus registros escolares. El servicio social se pondrá en contacto con usted la próxima semana para verificar su adaptación. Que tenga buen día, don Ismael. Y sin más, la mujer se marchó, cerrando la pesada puerta principal. Tras de sí, el sonido del auto, al arrancar y alejarse, fue el sonido de un puente siendo dinamitado. Y entonces, se hizo el silencio de nuevo. Pero era un silencio diferente, un silencio habitado. El viejo avaro y el niño huérfano, el abuelo y el nieto, dos extraños unidos por la sangre y separados por un abismo de amargura, se quedaron solos en medio del vasto y lujoso mausoleo. Don Ismael, el hombre que había pasado su vida acumulando tierras y posesiones que podía controlar, acababa de recibir su herencia más inesperada, la única que no quería y la única que no podía poner en un libro de cuentas. Un nieto. No sabía qué hacer con él. No sabía que ese pequeño niño, con su mochila gastada y sus ojos de gato con botas, no había llegado a su casa para heredar su fortuna, sino para obligarlo a confrontar la devastadora pobreza de su propia alma. Los primeros días de convivencia fueron como una danza extraña entre dos planetas que, por un capricho del universo, se ven forzados a compartir la misma órbita. Don Ismael intentó manejar la presencia de su nieto como manejaba sus negocios, con un conjunto de reglas frías y estrictas. A Leo se le asignó el cuarto de huéspedes más alejado de la casa, un cuarto impecable y sin alma. Se le dictaron horarios, el desayuno a las 8, la comida a la 1, la cena a las 7, y Sera le dio la orden más importante de todas: no tocar nada, no hacer ruido, no molestar. Leo, un niño acostumbrado a navegar el mundo de los adultos en silencio, obedeció. No lloró ni se quejó. Pasaba las horas en su cuarto, dibujando en un cuaderno con los pocos lápices de colores que traía en su mochila, o explorando el enorme y descuidado jardín, un lugar donde la naturaleza salvaje era lo único que se había atrevido a desafiar el orden estricto de don Ismael. Sus comidas eran en el vasto y silencioso comedor. Ismael en una punta de la larga mesa, Leo en la otra. El único sonido era el eco del tenedor contra el plato. Para Ismael, era al principio un alivio. El niño era dócil, no era una molestia, pero la presencia silenciosa de Leo era, en sí misma, una perturbación más profunda que cualquier berrinche. Era una presencia que llenaba el vacío de la casa con preguntas no formuladas. La primera grieta en la muralla apareció una tarde. Ismael estaba en su despacho, inmerso en sus libros de contabilidad, el único mundo donde se sentía verdaderamente en control. La puerta se abrió sin hacer ruido y Leo entró, sosteniendo una hoja de su cuaderno. «Abuelo», dijo en voz baja. Ismael levantó la vista, irritado por la interrupción. «¿Qué quieres? Te dije que no entraras aquí». El niño no se asustó, dio un paso más y le mostró el dibujo. Era un retrato torpe pero reconocible de un hombre de ceño fruncido junto a una casa grande. «Te dibujé a ti», dijo. Luego, su dedo pequeño señaló el papel. «¿Qué es lo que escribes siempre en tus libros?» «Cosas de adultos, números», respondió Ismael, cortante. «¿Son los nombres de tus amigos?», insistió Leo, su curiosidad pura, sin malicia. Ismael soltó un bufido, una especie de risa amarga. «No tengo amigos, niño, son negocios». Leo lo miró, ladeando la cabeza, y entonces hizo la pregunta que nadie en la Candelaria se había atrevido a hacerle en 30 años. «Abuelo,
¿Por qué en el pueblo la gente se calla cuando pasamos? ¿Por qué se cambian de banqueta? ¿Están enojados contigo? La pregunta, en su simpleza, fue como una bofetada. Ismael se quedó sin respuesta. Sintió un calor subiéndole por el cuello. Su primer impulso fue gritarle, echarlo del cuarto. Pero al ver los ojos del niño, unos ojos que no juzgaban, sino que genuinamente buscaban entender, las palabras se le atoraron. Sonora, son cosas complicadas, balbuceó. Vete a tu cuarto, estoy ocupado. Leo obedeció y se fue en silencio. Pero la pregunta se quedó flotando en el aire del despacho, impregnándolo todo, haciendo que los números en el libro de Ismael parecieran de repente absurdos e insignificantes. El segundo asalto al corazón de Ismael ocurrió unos días después. Mientras exploraba el jardín, Leo tropezó con una raíz levantada y cayó, raspándose la rodilla con una piedra. El niño, fiel a la regla de no molestar, se escondió detrás de un viejo roble, tratando de limpiar la herida con hojas y, ahogando sus sollozos. Fue por pura casualidad que Ismael, al mirar por la ventana, lo vio. Salió, con el ceño fruncido por la molestia. ¿Y ahora qué? Te dije que no corrieras. Pero al acercarse, vio la sangre corriendo por la pierna del niño y la forma en que mordía su labio para no llorar. Y algo, un recuerdo enterrado bajo décadas de resentimiento, se movió dentro de él. Vio por un instante a otra niña, a su Angélica, con las rodillas raspadas, corriendo hacia él en busca de consuelo. Gruñendo, tomó a Leo del brazo con una brusquedad que era más torpeza que crueldad. Vamos adentro, niño inútil, dijo. Lo sentó en una silla de la cocina, trajo el botiquín y, con manos que estaban más acostumbradas a contar monedas que a curar heridas, limpió el raspón con alcohol. Leo se estremeció de dolor, pero no se quejó. Ismael le puso una venda con una eficiencia fría, sin una sola palabra de consuelo. Cuando terminó, se dispuso a volver a su despacho, pero la vocecita de Leo lo detuvo. Gracias, abuelo. Ismael se quedó de espaldas. La palabra flotó entre ellos. Gracias, una palabra que no había escuchado en años, no de esa forma. No era el gracias temeroso de un deudor, ni el gracias interesado de un socio comercial. Era un agradecimiento puro, simple, dado sin esperar nada a cambio. Se sintió extrañamente incómodo. Sin girarse, solo emitió un gruñido y se marchó. Esa noche, Don Ismael no pudo concentrarse en sus libros. Los números danzaban frente a sus ojos, pero se mezclaban con el recuerdo de una pregunta inocente y con el eco de una palabra inesperada. Por primera vez en una eternidad, una grieta había aparecido en la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. No había sido un ariete, ni un ejército, había sido la pregunta de un niño y el peso liviano de un simple gracias. Ismael aún no lo sabía, pero las cifras en sus libros de contabilidad comenzaban a perder su poder, desafiadas por un nuevo tipo de valor, uno que no se podía medir, ni prestar, ni embargar, el valor de un pequeño corazón que, gota a gota, comenzaba a ablandar el suyo. El otoño llegó a la Candelaria con una promesa de abundancia. Los campos, bendecidos por unas lluvias tardías, estaban cargados de elotes a punto de ser cosechados, y las matas de frijol se doblaban por el peso de sus vainas. Una frágil sensación de optimismo recorría el pueblo. Quizás, después de todo, este sería un buen año, pero el destino de los campesinos es un amante caprichoso. Una noche de finales de octubre, sin previo aviso, el cielo se despejó por completo y un viento helado, un viento que olía a navaja y a mal presagio, descendió de las montañas. A la mañana siguiente, el valle no amaneció con el rocío, sino, cubierto por una capa blanca y asesina, una helada negra. El sol salió para revelar una devastación total. Los campos verdes de la víspera eran ahora un paisaje de espectros negros y quemados por el hielo. La cosecha entera, el trabajo de un año, la esperanza de una comunidad, había sido aniquilada en una sola noche. El silencio que cayó sobre el pueblo fue más pesado que cualquier lamento. La gente caminaba por sus parcelas muertas como si recorriera un cementerio. No había nada que hacer, nada que salvar.
La tragedia no era solo la pérdida de la cosecha presente, sino la certeza del hambre futura. Las pocas reservas que las familias tenían en sus casas no durarían más allá de unas cuantas semanas. En la gran casa de la loma, don Ismael recibió la noticia no con tristeza, sino con el pulso acelerado de un depredador que huele sangre. Mientras el pueblo lloraba, él caminaba con paso firme hacia sus enormes hilos de grano, las catedrales de su riqueza. Abrió las pesadas compuertas y contempló su tesoro, montañas de maíz y frijol, cosechas de años anteriores compradas a precios de risa, ahora más valiosas que el oro. La desgracia de muchos, se dijo a sí mismo, frotándose las manos, es la fortuna de los hombres listos. Su plan era simple: esperaría a que la desesperación se convirtiera en hambre, y el hambre en sumisión, y entonces vendería su grano al triple, al cuádruple de su valor. La helada no había sido una tragedia, había sido una inversión. Mientras tanto, en la pequeña escuela del pueblo, Leo vivía la otra cara de la moneda. Ahora tenía amigos, jugaba con ellos a la pelota en el recreo y compartía secretos. Su mejor amigo era Santiago, el hijo mayor de la familia Vargas, la misma familia que su abuelo había echado de sus tierras meses atrás. Tras la helada, Leo notó un cambio en Santi. El niño, antes risueño, ahora estaba callado y con la mirada triste. Un día, a la hora del almuerzo, vio que Santi no sacó nada de su morral. ¿No tienes hambre?, le preguntó Leo, desenvolviendo su taco de frijoles. Santiago se encogió de hombros, avergonzado. Mi mamá dice que tenemos que guardar la comida para la cena, susurró. Leo miró su taco, luego a su amigo, y sin pensarlo dos veces, lo partió por la mitad. Toma, le dijo, mi abuelo tiene mucha comida, a él no le va a hacer falta. Esa tarde, Leo volvió a casa con un peso en el corazón. La tristeza de su amigo se le había contagiado. Durante la cena, en la larga y silenciosa mesa, se atrevió a romper el protocolo. Abuelo, dijo, su vocecita resonando en el gran comedor. Hoy, en la escuela, mi amigo Santi no tenía que comer. Su papá dice que la helada lo quemó todo. Ismael siguió cortando su trozo de carne, sin inmutarse. Así es la vida del campo, niño, arriesgada. El padre de tu amigo debió haber sido más previsor, como yo. Pero, nosotros sí tenemos mucha comida, insistió Leo, su lógica infantil incapaz de procesar la indiferencia de su abuelo. Mira, los graneros están llenos hasta el techo. ¿Por qué no les compartimos un poco, solo hasta que vuelva a crecer el maíz? Ismael dejó los cubiertos sobre el plato con un ruido seco. Miró a su nieto por encima de la larga mesa, y en sus ojos no había ternura, solo la fría dureza de un maestro de contabilidad. Compartir, se burló. Veo que aún no entiendes nada. Esto no es un juego de niños repartiendo sus dulces. Ese grano es mi negocio, es mi trabajo, es mi seguridad. No está ahí para regalarlo a los holgazanes o a los que toman malas decisiones. Cada quien es responsable de su propia suerte en esta vida, ¿entiendes? Si ellos tienen hambre, es su problema, no el mío. Leo se quedó callado, no discutió, no entendía de negocios ni de previsiones. Pero por primera vez, al mirar a su abuelo sentado en medio de su riqueza, rodeado de comida que no compartiría, comprendió un nuevo tipo de pobreza. La pobreza de un hombre que tiene los graneros llenos, pero el corazón completamente vacío. Esa noche, en la gran casa de la loma, dos mundos chocaron en un silencio tenso: el mundo de la lógica fría y la ganancia, y el mundo de la compasión simple y el corazón abierto. Don Ismael creía que la helada le había traído la mayor de sus oportunidades, sin darse cuenta de que la verdadera prueba de su vida no estaba en el precio de su grano, sino en la mirada triste y confundida de su nieto. Y la mirada de un niño, a veces, puede ser el juez más severo y el catalizador del cambio más inesperado. La cena de esa noche fue la más silenciosa de todas. Las palabras de Ismael, defendiendo su egoísmo como si fuera una virtud, habían levantado un muro de hielo entre él y su nieto. Leo comió con la cabeza gacha, empujando la comida en su plato sin apetito. Ismael, por su parte, intentó ignorar la pequeña figura al otro extremo de la mesa,
pero la mirada triste y confundida del niño se le había clavado en la conciencia. Trató de ahogar la extraña sensación de culpa en la rutina de sus números, en la seguridad de sus libros de contabilidad, pero las cifras, por primera vez, le parecían frías, muertas, incapaces de darle el consuelo que siempre le habían proporcionado. Esa noche, el sueño no llegó para don Ismael. Daba vueltas en su enorme y solitaria cama, atormentado por una inquietud que no comprendía. El silencio de la casa, su aliado de toda la vida, ahora se sentía pesado, acusador. Se levantó, pensando que un vaso de agua calmaría su desasosiego. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, notó una luz débil y parpadeante que venía de la zona de la cocina. Su primer pensamiento fue de ira. ¿Qué hacía el niño levantado a estas horas, hurgando donde no debía? Caminó de puntillas, su enfado creciendo con cada paso. Llegó a la puerta de la gran despensa, una habitación del tamaño de un cuarto pequeño, con estantes que se doblaban por el peso de los sacos de grano, las conservas y los enlatados. Y allí, a la luz de una pequeña vela, estaba Leo. El niño, de espaldas a la puerta, estaba de puntillas, tratando de alcanzar un saco de frijoles. A sus pies, tenía una pequeña bolsa de manta, ya medio llena de maíz. La ira de Ismael estalló. La escena confirmó sus peores instintos. La bondad era una debilidad, la confianza un error. Su propia sangre lo estaba traicionando, robándole. ¡Ladrón!, rugió, su voz un trueno que hizo saltar al niño del susto. La vela cayó y se apagó, sumiendo la escena en la penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por una ventana lejana. Leo se giró, su rostro una máscara de terror. En sus manos aún sostenía un puñado de frijoles. «Abuelo», balbuceó, temblando. «Así me pagas», continuó Ismael, avanzando hacia él. «Te doy un techo, te doy mi comida, y me robas a mis espaldas como una vulgar rata de campo». Pero, entonces, Leo, a pesar de su miedo, levantó la barbilla. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero su voz, aunque temblorosa, tenía una extraña firmeza. «No es para mí, abuelo», dijo, y sus palabras fueron más filosas que cualquier cuchillo. «Es para Santi y su familia». Su hermanita, la bebé, lloró toda la tarde porque tenía hambre. Ismael se detuvo en seco. Leo dio un paso al frente, extendiendo la humilde bolsita de manta. «Tú tienes todo esto», dijo, su pequeña mano señalando los estantes repletos de comida. «Ellos no tienen nada, no es justo». Hizo una pausa, y la siguiente pregunta salió de lo más profundo de su alma infantil. «Mi mamá, ella me escribió en una carta que tú eras su papá. Me dijo que, aunque estabas enojado, en el fondo eras un hombre bueno». «¿Qué te pasó, abuelo? ¿Por qué ya no lo eres?». La mención de su hija, de Angélica, fue el golpe que derrumbó la fortaleza de don Ismael. En el rostro de Leo, vio el rostro de ella cuando era una niña. En su pregunta, escuchó el eco de todas las acusaciones que su propia conciencia había ahogado durante 30 años. Miró la insignificante bolsa de frijoles, que para su fortuna no representaba ni el polvo de una migaja, y luego se miró a sí mismo a través de los ojos de su nieto, un viejo avaro, solitario y cruel, un hombre tan pobre de espíritu que le negaba un puñado de frijoles a un niño hambriento. El aire le faltó, la ira se desvaneció, reemplazada por una ola de vergüenza tan inmensa y tan helada que lo hizo tambalearse. Se apoyó en un saco de maíz, y lentamente, el hombre que nunca se doblegaba ante nadie, se dejó caer en una silla cercana, hundiendo el rostro entre sus manos. Los sollozos que sacudieron su cuerpo no tenían sonido, eran espasmos internos, el derrumbe de una vida construida sobre cimientos equivocados. Leo, asustado por la reacción de su abuelo, se acercó y, con una vacilación infantil, le puso una mano en el brazo. «Abuelo, ¿estás bien?». Tras un largo silencio, Ismael levantó la vista. Sus ojos, por primera vez, no eran duros como la obsidiana, sino que brillaban con la humedad de unas lágrimas que no se permitiría derramar. Estaban llenos de una tristeza infinita. Miró a Leo, al niño que era la prueba viviente de su fracaso como padre,
y que ahora se estaba convirtiendo en su única posibilidad de salvación. «Tienes razón, niño», dijo, su voz ronca y quebrada. «Tienes toda la razón. Tu abuela, ella, estaría muy orgullosa de ti, y muy avergonzada de mí». Se levantó, y en sus movimientos había una nueva y extraña energía. Tomó la pequeña bolsa de manta de las manos de Leo, la vació de nuevo en el saco. Luego, tomó un costal de yute, uno de los grandes, y lo llenó hasta la mitad con frijoles, y otro con maíz. Se lo puso al hombro con un esfuerzo que ya no era de viejo, sino de hombre con un propósito. Miró a su nieto. «Si vamos a hacer esto», dijo, su voz ahora firme, resonando con una autoridad que ya no nacía del dinero, sino de una decisión irrevocable. «Lo vamos a hacer bien. Mañana, al amanecer, tú y yo llevaremos esto a la casa de tu amigo». Esa noche, el hombre más rico de la Candelaria se sintió, por primera vez, verdaderamente pobre, y descubrió que la única forma de llenar el vacío de su alma no era acumulando más, sino empezando a dar. La decisión estaba tomada, y al amanecer, las pesadas puertas de sus silos, que habían permanecido cerradas por tanto tiempo, finalmente, comenzarían a abrirse. El alba en la Candelaria llegó fría y gris, como de costumbre, pero en la gran casa de la Loma, algo había cambiado para siempre. Don Ismael no se despertó para revisar sus libros de cuentas, se despertó con un propósito, despertó a Leo, con una suavidad que sorprendió al propio niño. Juntos, en el silencio de la cocina, compartieron un desayuno sencillo. Ya no había un abismo entre ellos en la larga mesa. Ismael se había sentado junto a su nieto. «Vamos», dijo Ismael cuando terminaron. «Hay que entregar esto antes de que el sol caliente demasiado». No cargaron el pesado costal en la camioneta. Ismael sacó del cobertizo una vieja carretilla de madera, la misma que usaban sus padres. Con un esfuerzo que le recordó que sus músculos ya no eran los de un joven, subió el saco de grano y, con Leo caminando a su lado, empujó la carretilla por el camino de tierra, alejándose de su fortaleza de soledad y adentrándose en el pueblo dormido. El viaje fue un peregrinaje silencioso a través de un pueblo fantasma. Las calles estaban vacías. El único sonido era el chirrido de la rueda de la carretilla. Finalmente, llegaron a la humilde casa de la familia Vargas. Se detuvieron frente a la puerta. Ismael dudó por un instante, sintiendo el peso de la vergüenza. Fue la pequeña mano de Leo, buscando la suya, la que le dio la fuerza para levantar el puño y tocar. La puerta se abrió con un crujido, y apareció Esteban Vargas. Al ver a don Ismael en su umbral, su rostro se transformó en una máscara de pánico. Pensó que venía a echarlos antes de tiempo. Se puso instintivamente delante de la puerta, como para proteger a su familia. «Don Ismael», balbuceó, esperando el golpe final. Pero Ismael no lo miró con la frialdad de un verdugo. Su mirada era torpe, casi tímida. Señaló el saco en la carretilla. «Mi nieto», dijo, su voz ronca y poco acostumbrada a estas palabras. «Dice que tu hijo tiene hambre. Esto es para ustedes». Sin esperar respuesta, sin dar tiempo a las preguntas o a las gracias, dio media vuelta y comenzó a empujar la carretilla de regreso a su casa, dejando a un Esteban Vargas completamente atónito en la puerta, mirando el costal de grano como si fuera una aparición. La noticia de lo ocurrido en casa de los Vargas corrió como un reguero de pólvora, pero antes de que el chisme completara su recorrido, un nuevo sonido, uno que el pueblo no había escuchado en años, retumbó por todo el valle. Fue un gemido metálico, un quejido largo y profundo, seguido de un estruendo. Era el sonido de las pesadas compuertas de los hilos de don Ismael siendo abiertas de par en par. La gente salió de sus casas, confundida, asustada. Se congregaron a una distancia prudente de la propiedad del avaro, sin atreverse a acercarse. Demasiado. Vieron a Ismael, con Leo a su lado, de pie junto a las montañas de grano, ahora expuestas al sol. Ismael tomó un martillo y clavó en su portón un cartel de madera, escrito con carbón en una caligrafía tosca: maíz y frijol, a precio justo. Nadie se irá con las manos vacías. El pueblo entero se quedó en silencio. Nadie se movía.
La desconfianza era una raíz demasiado profunda. ¿Qué trampa será esta?, se susurraban unos a otros. Nos hará firmar un nuevo papel, uno peor que el anterior. El coyote no cambia sus mañas. Vieron a Esteban Vargas salir de su casa y caminar con paso decidido hacia la propiedad de Ismael. Fue el primero. El pueblo contuvo la respiración. Vieron a Esteban hablar con Ismael. Le ofreció las pocas monedas que tenía, y vieron a Ismael tomar las monedas, pesar un saco de maíz, y luego, para asombro de todos, devolverle la mitad de las monedas a Esteban. Era un precio justo, era real, esa fue la señal. Como si una presa invisible se hubiera roto, la gente comenzó a caminar hacia los hilos, al principio con timidez, luego con una urgencia ordenada. Se formó una larga fila, una procesión de hombres y mujeres con costales vacíos y una esperanza recién nacida, y don Ismael, el hombre que nunca había servido a nadie, pasó el resto del día trabajando bajo el sol, pesando grano, haciendo cuentas justas, con su nieto a su lado, ayudando a sostener los sacos. Miró los rostros de su gente. Por primera vez, no los veía como nombres en un libro de deudas, sino como personas. Vio a la viuda a la que le había quitado su parcela, al joven al que le había embargado sus herramientas, y por cada saco que entregaba, sentía que una pequeña parte del peso de su alma se aligeraba. Al atardecer, cuando la última persona se marchó con su costal al hombro, los hilos estaban notablemente más vacíos. Ismael se sentó en los escalones de su casa, exhausto, cubierto de polvo de grano. Leo se sentó a su lado en silencio. Ese día, don Ismael había vendido más grano que en cualquier otro día de su vida, pero sus arcas no se habían hecho más ricas. Al contrario, con cada costal que había salido de sus hilos, una moneda de oro parecía haberse desprendido del muro de su corazón, dejando entrar una luz que no había sentido en décadas. No había pedido perdón con palabras, pues sabía que las palabras, en su boca, ya no tenían ningún valor. Había comenzado a pedir perdón con hechos, y el pueblo, aunque todavía cauteloso, había aceptado la primera cuota de ese largo pago. El pozo de su avaricia comenzaba a vaciarse para poder llenar, por fin, el pozo de su alma. La apertura de los hilos de don Ismael no fue un milagro de un solo día, fue el primer paso de un largo y difícil camino. El pueblo de la Candelaria, con la memoria herida por décadas de agravios, no lo perdonó de la noche a la mañana. La desconfianza era una mala hierba difícil de arrancar. La gente aceptó el grano, pagó su precio justo, pero sus saludos seguían siendo distantes, sus miradas cautelosas. Esperaban la trampa, el regreso del viejo avaro, pero la trampa nunca llegó. Lo que llegó, en cambio, fue un cambio lento, constante y silencioso. Don Ismael, guiado por la mano de su nieto que ahora era su brújula moral, comenzó a desandar sus propios pasos. Una mañana, apareció en la puerta de la familia Vargas. No llevaba un costal de grano, sino los papeles de la propiedad que les había arrebatado. Se los devolvió, sin pedir nada a cambio, con una simple frase: «Esto nunca debió haber sido mío». Usó su fortuna, no para acumular más, sino para reparar. Financió la reconstrucción del techo de la escuela, creó un fondo para dar pequeños préstamos sin interés a los campesinos para las semillas de la nueva siembra. No lo hizo con grandes anuncios ni buscando el aplauso, lo hizo en silencio, como un hombre que paga una penitencia, no ante Dios, sino ante su propia conciencia. Y el pueblo, lentamente, comenzó a ver. Vieron que las luces de la casa de la loma permanecían encendidas hasta tarde, no porque Ismael contara su dinero, sino porque ayudaba a su nieto con las tareas. Vieron que el imponente portón de hierro ya no estaba siempre cerrado, y a veces se podía ver al niño jugando en el jardín. La fortaleza se estaba convirtiendo, poco a poco, en un hogar. Los saludos en la calle se volvieron más cálidos. Las miradas de recelo se transformaron en un respeto cauto, y luego, en una aceptación silenciosa. El hombre más temido del pueblo se estaba convirtiendo, simplemente, en un vecino más. Pasaron 2 años. La tierra, generosa,
había recompensado el trabajo de la comunidad con 2 buenas cosechas. El hambre era un mal recuerdo. La casa de don Ismael ya no era la más silenciosa del pueblo. El eco de la risa de Leo rebotaba en los pasillos que antes solo conocían el silencio. El enorme comedor ya no era para un comensal solitario. A menudo, Leo invitaba a su amigo Santiago a comer, y la presencia de los 2 niños llenaba la estancia de una vida que Ismael nunca supo que anhelaba. Una tarde de verano, el sol caía suavemente sobre el valle. Ismael ya no estaba en su oscuro despacho, estaba en el jardín trasero de su casa, un jardín que antes había sido un yermo de pasto seco y que ahora era un pequeño y próspero huerto. Estaba de rodillas, con las manos cubiertas de tierra, enseñándole a Leo a quitar las malas hierbas de una mata de tomates. Tienes que arrancarla de raíz, mijo, le decía con una paciencia que él mismo no se reconocía. Si solo quitas las hojas, vuelve a crecer más fuerte. Es como los malos pensamientos. Leo, concentrado en su tarea, miró los tomates rojos y brillantes que colgaban de la planta. Abuelo, dijo con su lógica infantil, nuestra cosecha de aquí es muy pequeñita comparada con todo lo que tenías en los hilos. Don Ismael dejó de trabajar. Miró el pequeño huerto, luego a su nieto, y una sonrisa genuina, una sonrisa de paz, iluminó su rostro por primera vez en 30 años. Sí, Leo, respondió, su voz suave, pero es diferente. Aquella era la cosecha del miedo a no tener. Esta la sembramos juntos. Esta es la cosecha del alma, y es la única que de verdad alimenta. Se quedó allí, el viejo y el niño, viendo su pequeño huerto bajo la luz dorada del atardecer. Y en ese instante, rodeado por el aroma de la tierra húmeda y la risa de su nieto, don Ismael comprendió la naturaleza de su verdadera riqueza. Entendió que su legado no serían las tierras ni las escrituras guardadas en una caja fuerte. Su verdadera herencia sería la memoria de un hombre que encontró el coraje para cambiar, la sabiduría para reconocer sus errores y la infinita fortuna de recibir una segunda oportunidad. Y así, en la tierra fértil de un pequeño huerto, el hombre que una vez fue el más rico y solitario del pueblo, finalmente cosechó lo único que el dinero no puede comprar, la paz de un alma redimida y el amor de un nieto que, sin saberlo, le había enseñado a vivir de nuevo. La historia de don Ismael nos enseña una de las verdades más profundas y esperanzadoras de la vida: nunca es demasiado tarde para cambiar. Nos muestra a un hombre que pasó décadas construyendo una fortaleza de riqueza y soledad, llenando sus graneros hasta el techo, sin darse cuenta de que el único vacío que realmente importaba era el de su propio corazón. Su vida nos recuerda que la verdadera pobreza no es tener los bolsillos vacíos, sino el alma. Fue necesaria la llegada de un niño, un pequeño espejo de inocencia, para que él pudiera ver su propio reflejo y confrontar al hombre en el que se había convertido. La transformación de don Ismael no fue un milagro repentino, sino un camino difícil, el camino de desaprender la avaricia, de reemplazar el orgullo por la humildad y de entender que el valor de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que es capaz de dar. Es un poderoso testimonio de que todos merecemos una segunda oportunidad, no solo para enmendar nuestros errores con los demás, sino para hacer las paces con nosotros mismos. Si esta historia sobre el poder del cambio y las segundas oportunidades te ha conmovido, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar, sin importar los errores que hayan cometido en el pasado? Nos encantaría leer lo que piensas. Tu me gusta es un voto de confianza en que la bondad y la redención son posibles. Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Herencia de Pueblo y activa la campanita para que sigamos explorando juntos estas historias que nos tocan el alma.